tardes o noches, profesor. En esta ocasión, mis compañeros Ramos Vargas, Jesús Davy, Keniche Bolívar, Ricardo Sebastián, Montoya Cruz Eder y yo, Luis Mozo Coragua, vamos a presentar lo aprendido en esta segunda unidad de metodologías de programación. Herencia. Es un mecanismo fundamental de la POP que permite la creación de relaciones jerárquicas entre las clases, con la finalidad de facilitar la reutilización de código al permitir que las subclases heredan y extiendan los atributos de la clase padre. También conocido como superclase o clase base, es la clase original de la que se derivan otras clases, que contienen atributos y métodos comunes que se comparten con la subclase. Como por otro lado tenemos las clases hijas o las clases derivadas. Son las que pueden agregar nuevos atributos y métodos, anular los métodos heredados o simplemente usarlos según lo sea necesario. Aquí tenemos un claro ejemplo de la clase persona, la que esta sería la clase padre, que tendría los atributos de nombre, registrar, consultar y sueldo, y sus clases hijas serían como administrativo, docente y personal de limpieza, y los atributos que lo diferencian es el área, el cargo, horas trabajadas y el turno de la clase hija al hombre, que el atributo que lo diferencia en las clases hijas van a heredar lo que es el nombre, el registrar. También en los tipos de herencia es que tenemos dos tipos de clases que son la herencia simple y múltiple. La herencia simple es la entidad que hereda únicamente de una clase. Como vemos, se puede mostrar un ejemplo en la que se puede notar la clase vehículo como clase padre, en la que se puede diluir como el matrícula, modelo, potencia, que hereda a un taxi, de un taxi, los campos específicos que son número de licencia, set de número de licencia, head, y en clase hija como autobús, el número de plazas. Mientras que las clases múltiples deriva de dos a más clases sin importar los niveles de herencia. Como se puede diluir en el ejemplo, se puede mostrar las clases, subclases que se puede notar como tractora, carro en el bus y la utilidad de vehículo como clase padre, diluido en el vehículo motor. Mientras que las modificaciones del acceso son las que controlan los accesos de métodos y atributos de una clase, en la que se puede notar que son los miembros públicos que son accesibles desde cualquier lugar del programa, como también Protect, que es los miembros protegidos que son accesibles desde una clase base y sus clases derivadas, y Private solo son accesibles A desde la continuación propia. voy a mostrar mi proyecto de herencia en la clase persona que he creado y la clase estudiante y lo que va a heredar de la clase padre. Bien, como se puede mostrar, he creado un paquete llamado herencia y las tres clases que son estudiante, persona y principal. Eh, Explicando sobre lo que es en la subclase de estudiar, he colocado lo que es extens y esto es importante ya que al colocar esta palabra va a heredar todos los atributos y métodos de la clase persona, y ya que nos estaría haciendo la falta que necesariamente yo vuelva a crear lo que es los atributos de la clase padre. Lo que esto me refiero es que la reutilización de los códigos sería copiar, no sería ya copiar código de más, sino que automáticamente lo jala. También lo que he creado es el registro del constructor del estudiante y el registro de mostrar de datos. Como clase padre se puede mostrar lo que ha ejecutado la clase insert de, de la persona, que le nombran los atributos del nombre, apellido y edad. Igual lo que se puede mostrar es la clase de login registrar. Como se puede observar, se muestran los datos de registros en los que añadí los atributos y métodos tanto en la clase padre como en la clase hijas, los nombres, apellidos, edad, código de estudiante y la nota final. Polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos para darse como una clase y esta se va como ofreciendo en una respuesta distinta. Esta va a hacer que en tales casos sea independiente en una función de los parámetros. Ya esta se define como diferentes implementaciones. En otros modos o casos, este objeto se va a dar como una entidad que va a
obtener o contener los valores y diferentes tipos durante la ejecución del programa. Muy bien, ahora, las tres formas de polimorfismo en un programa Java. Estas son el overriding de método, el cual crea un método de una subclase que se va a sobreescribir en los métodos de una superclase. También están los métodos abstractos, que son una implementación que se diría que son métodos de una superclase que se van implementando y que a su vez también son abstractos para una clase abstracta. También, y el último, que es una implementación que es a través de interfaz, que estos son métodos de una superclase que se van implementando hacia los métodos abstractos de la interfase. ¿Cuándo se utilizan las clases abstractas? Pues como podemos desear y queremos definir este tipo de abstracción que podemos englobar como objetos a distintos tipos y queramos hacer uso del polimorfismo, pues como se sabe va a ser una figura de una clase abstracta, pues porque aunque esta no tenga sentido de calcular su área, pues sí la de un cuadrado o un círculo, pues esta subclase se va a dar de una figura no redefinida a un área, sino va a deberse a declararse también como una clase abstracta. La aplicación de estructuras de control utilizando clases y objetos en programación orientada a objetos nos permite a los programadores tomar decisiones basadas en condiciones específicas y ejecutar diferentes bloques de código en función de esas condiciones. Vamos a usar if y else. Primero, ¿qué es if y else? If, que al traducido al español significa sí, es usado cuando deseamos que una operación se ejecute únicamente cuando una condición se cumple. Else, que traducido sería de otro modo o entonces, es usado para indicar qué hacer en caso de que la condición de if no se cumpla. Entonces, cuando usamos if y else, queremos decir, si esta condición no es cierta, entonces haz esta otra operación. A continuación veremos un ejemplo de cómo podríamos aplicar esto en un lenguaje de programación en NetBeans. Vamos a plantear la siguiente situación. En una tienda, cuando el monto total a pagar sea mayor a 500 soles, ellos te harán un descuento del 10%. Primero procederemos a crear la clase padre, que sería tienda. Y vamos con los datos. Para que al momento que ellos entreguen la boleta, te pidan tu nombre, apellido, me equivoqué, apellido y tu DNI. Procedemos a crear los constructores. Era getter and setter. Ya. Ahora vamos a crear la clase hija, que sería el total a pagar, y que acá aplicará el descuento. Total pago. Superclass, y acá pondremos la clase tienda. Y aquí se creó la clase hija. Ese error es común que salga. Mediante se haga el código, se desaparecerá este error. Aquí comenzaríamos poniendo un doble y sería monto, que es el monto total sin el descuento. Procedemos a poner los constructores monto doble, y como es herencia, heredó todo de la clase padre, como podemos ver, nombre, apellido, DNI. Y ahora los getter and setter de pago total. Para saber el total a pagar aplicando el descuento, vamos a crear lo siguiente: public doble, vamos a poner total pagar.
No, está mal. Ahora sí. Haremos uso del if. If pondremos la condición monto mayor a 500, entonces se realizará la siguiente operación: monto por 0.10 y else. Si el monto total no es mayor a 500 soles, entonces no se hará ningún descuento. En la sesión 9 nos tocó el taller de herencia y polimorfismo. En esta se nos encargó una actividad en el laboratorio sobre un estudio de abogados, y los abogados que trabajan en una organización son clasificados de la siguiente manera, como abogado junior, abogado senior y abogado socio. Bueno, en esto tiene unos criterios como se indica en el cuadro. Ya, en esto se debe unos requisitos. Determinar el sueldo de cada uno, mostrar un mensaje donde se indique el nombre del abogado, cuántos hijos tiene, cuántos años de experiencia profesional y su sueldo mensual que percibe. Luego se necesita crear un concepto de herencia. Bueno, en esta creamos la clase padre que con el nombre de abogado, la clase hija con el nombre de abogado junior, la otra clase hija con el nombre de abogado senior y la otra clase hija con el nombre de abogado socio. Y en este formulario vamos a implementar un papel de clase hija en cada panel, como les muestro ahí en el acá se logra apreciar los códigos de las clases padre y clase hijas. En la clase padre tenemos abogados y en la clase hija tenemos a abogado junior, abogado senior y abogado socio. Bueno, acá en los códigos ponemos los nombres, apellidos, experiencia, hijos y casos y colocamos sus sueldos de cada uno. Ya luego armamos el cuadro. En el cuadro utilizamos texto fill, label, panel, y ahí ponemos en el texto ponemos nombres, apellidos, cantidad de hijos, cantidad de casos, donde fue de apoyo, años de experiencia y cantidad de casos a cargo. En esto con panel hacemos un cuadro grande donde nos va a ingresar todos los datos. Luego ahí ponemos ingresar datos, mostrar información y limpiar y salir. Ya, luego de completar el cuadro y todo y los códigos, apretamos Shift más F6 y nos sale el cuadro. Ahí llenamos los datos de abogado junior. Bueno, en este hemos llenado con el nombre Luis y apellido Rodríguez, le hemos puesto cantidad de hijos 3 y años de experiencia 2 y la cantidad de casos a cargos 1 y fuente de cargos de casos donde fuente de apoyo 4. Ahí nos sale este abogado de estatus junior, se llama Luis Rodríguez, tiene tal, nos escribe todo al mostrar información cuando apretamos al mostrar información. Luego limpiamos y se nos borra. Luego hemos hecho en abogado senior también igualito, hemos hecho con Lucas Miranda y en abogado socio hemos hecho lo mismo. Hemos puesto Santiago Pérez con 3 hijos, 12 años y nos da al apretar mostrar información nos da lo mismo. Y esto es todo lo que hemos aprendido en el laboratorio. Muchas gracias.